Hola, muy buenas tardes. Vengo a compartir con ustedes un testimonio muy sencillo. Yo no puedo hablarles de sucesos grandes, sucesos extraordinarios en mi vida, pero sí puedo hablarles de un Dios que es extraordinario y que actúa en la sencillez de mi vida. El tema es la transmisión de la fe. La fe es un don de Dios que se acoge, se recibe y se comunica. Por eso mismo, la fe se transmite a través de la vida misma. Mi propia experiencia como transmisora de la fe es igual a la de San Pablo cuando escribe en la primera carta de los Corintios: yo transmito lo que a su vez yo recibí. Yo estoy transmitiendo ahorita a mis hijos lo que yo he recibido desde niña. Quiero compartir este testimonio, este tema, a través de 4 aspectos muy concretos que forman parte de la dinámica familiar. Pero antes me voy a permitir hablar un poco de cómo se inició ese proceso de fe en mi vida. Nací en un hogar católico y siempre le he agradecido a Dios ese favor. Sin embargo, debo decir que mi papá se decía católico, pero lo era solo de nombre. Él no solamente no iba a misa, ni mucho menos se confesaba, sino que además a veces criticaba a la iglesia y a los sacerdotes. Aún así, él nunca dejó o nunca obstaculizó a que la religiosidad se viviera en mi casa. Pero dado que mi papá era así, pues realmente el aspecto religioso nos vino siempre de mi mamá. Mi mamá siempre ha sido una mamá extraordinaria. Nuestra niñez fue muy feliz por su dedicación a la familia, por la entrega de sí mismo a nosotros. Y a la vez ha sido una mujer de una fe profunda, de oración, de ejemplo más que de predicación. Era una dinámica de ver en la mesa del comedor todos sus libros de la agrupación de esposas cristianas. Era verla que iba a misa en la mañana y en la noche, en la misa diaria, sus momentos de oración en la mañana, en la noche. Era toda esa dinámica, un estilo de vida que a ella le proporcionaba paz, y eso lo transmitía en su forma de ser con nosotros. Yo no creo para nada que sea una casualidad que hoy mis hermanos y yo estemos apegados y comprometidos a la iglesia. Estoy un poquito nerviosa. Como les digo, no es casualidad. 3 de nosotros, mis 2 hermanos y yo, estamos casados, y mi hermano menor pues es sacerdote de esta arquidiócesis de Monterrey. Sin duda alguna, la fe de la familia siempre ha estado arropada por la fe de mi mamá. Debo decirles que mi papá, ya cuando nosotros estábamos grandes, tuvo un proceso de conversión, y ese hombre que cuando nosotros éramos niños era muy reacio a la fe, terminó siendo un hombre de misa y de comunión diarias. Sí. Sin duda, para mí fue claro que la fe de mi mamá, la oración de mi mamá, tuvo mucho que ver en ese proceso de conversión, y es claro que para nosotros, a mis hermanos y a mí, nos fue marcando siempre ese proceso de ir confiando en Dios. Mi mamá, sin mucho palabrerío, pero con mucho testimonio, nos marcaba el haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, y probamos y nos gustó. Y aquí es donde empiezo a compartirles los 4 aspectos de cómo se ha dado ese proceso de transmisión en la fe en mi familia. El primero es que para nosotros la familia es una escuela de amor a Dios y al prójimo.
Como ya dije, a Jesús yo lo conozco desde que nací porque mi mamá se encargó que estuviera en casa, pero fue cuando yo misma viví un profundo encuentro con Jesucristo que ese proceso de enamorarme de Él empezó. Fue en una jornada de vida cristiana cuando estaba en preparatoria que Jesús me tocó literalmente y ahí yo decidí que no quería separarme de Él jamás. Por eso es que para nosotros es tan importante que nuestros hijos tengan el ambiente propicio para que ellos encuentren a Jesús por sí mismos, que tengan esa experiencia de Jesús vivo y que lo experimenten así en sus vidas. Entonces toda la dinámica de la familia va en ese sentido, en propiciarles un ambiente para que ellos tengan su propio encuentro con Jesucristo. Pero este proceso solo puede darse en un ambiente de libertad, guiada para que esté orientada al bien, pero de libertad. Además, para mí es muy importante respetar la forma de ser de cada uno de mis hijos. Mis hijos varones son muy sociables, muy dados a comunidades, a compartir, a grupos. Y sin embargo, mi niña es muy introvertida, más calladita, pero ella tiene una forma muy particular de mostrar esa interioridad y esa fuerza que tiene, que es a través del arte. Sus pinturas que hace, lo que escribe, a mí me muestran esa manera de percibir a Dios y su gran amor a la familia, y así hay que respetarla. Para mi esposo y para mí siempre ha sido vital tener la experiencia de, por lo menos una vez al año, irnos de retiro. Estamos en el Apostolado de la Cruz desde que nos casamos. Y siempre tenemos experiencias de retiro en Jesús María, San Luis Potosí. Cuando los niños estaban pequeños empezamos a meterlos a esta dinámica de ir a retiros también a ellos y los llevábamos a retiros familiares, así lo hicimos durante varios años, pero la verdad es que ahí para ellos no había opción porque los metíamos al carro y ya, iban al retiro. El verdadero reto es ahorita que están grandes porque ya crecieron y no se suben al carro si no quieren. Hace un año más o menos yo les pedí a ellos que tuviéramos otra experiencia de retiro. La convivencia se hace difícil la convivencia por los diferentes horarios que ya tenemos cada quien y aceptaron ir en consideración a mí porque yo les pedí ese favor. Íbamos la familia de mi hermano, de uno de mis hermanos y nosotros. Nos fuimos al convento de las religiosas de la Cruz, allá en Jesús María. No había más jóvenes, no había ruido, no había fiesta, era un ambiente de seriedad. Hubo preguntas muy difíciles, hubo reflexiones, había dinámicas en las que había que escarbar muy adentro de nosotros, tanto que yo de repente empecé a dudar que hubiéramos hecho bien. Dije, Dios mío, por favor, no me hagas equivocarme en esto. O sea, no quiero vacunarlos y que no vuelvan a ir a otro retiro. Pero dije, tú nos trajiste, que conste. Y entonces, para incrementar mis temores, Marcelo, el hijo mayor, nos dijo de repente, ¿saben qué? Esto no me está gustando. Si quieren me regreso en autobús, pero no me está gustando y me voy a ir. Su papá y yo le pedimos terminar la experiencia y así lo hizo. No muy convencido, pero así lo hizo. Pero pronto Dios me hizo ver que este no era mi problema, sino de Él. Y al finalizar el retiro y escuchar las conclusiones y las experiencias que dieron, me hicieron ver la capacidad de reflexión que tienen estos niños. Cuando vivimos el retiro, ellos no tuvieron señal de celular, ¿eh? Y eso ayudó mucho. Cuando yo viví mi jornada, lo peor que nos podía pasar es que nos quitaran el reloj y nos dijeran vive el momento. Bueno, pues a estos niños lo peor que les puede pasar es quitarles la señal del celular. Y así pasó, pero gracias a eso hubo esa capacidad de reflexión.
creo o estoy segura que para ellos no fue el retiro más divertido o el fin de semana más divertido, pero sí uno de los más provechosos. Y al final de cuentas creo que ellos lo valoraron así. En este mismo retiro, Marcelo nos dijo que él no entendía a esas religiosas. Dice, ¿cómo pueden ser felices? ¿Cómo pueden ser felices encerradas en un convento sin otra expectativa que hacer lo mismo un día y otro y otro y otro? Un día después de esto, una religiosa muy jovencita vino a darnos un bellísimo testimonio del privilegio que era para ella estar de rodillas frente al Santísimo. Tanto que un poquito después Marcelo me dijo, ya entendí cómo pueden ser felices. Y ahí, para mí, ahí la importancia de uno, no tengamos miedo de exponer a nuestros hijos al silencio, que se encuentren consigo mismos, con su historia, con sus miedos, con sus expectativas. Y lo segundo que me quedó bien claro es, no tengamos miedo tampoco de plantearles la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida consagrada, la vocación al matrimonio, también al matrimonio, porque ahora resulta que ni eso quieren, no se quieren casar, ¿verdad? Una vocación bien elegida los va a hacer muy felices. Marcelo, antes del retiro y ahora todavía, ya asistía a horas santas en el santuario de Schoenstatt, pero creo que el testimonio de esta religiosa le abrió un panorama de lo maravilloso que es estar en adoración frente a nuestro Señor, de lo mucho que se consigue al entrar en esa íntima comunión con Dios, de todo el amor que se recibe. Y para mí, eso no tiene precio. El segundo punto que quiero compartirles es la misa como centro de nuestra vida. Mi mamá nos acostumbró a ir a misa todos los domingos, aun que mi papá no fuera con nosotros. Y miren que eso ya es mucho decir, porque mi papá imponía. Pero entonces eso nos daba ya la señal que la misa tenía una importancia determinante. Para mis hijos es lo mismo. Nosotros vamos a misa todos los domingos juntos como familia y ellos saben que siempre está el sacramento de la reconciliación para que si lo necesitan se acerquen a él y puedan comulgar, porque no se trata solamente de ir a misa, sino de ir a misa y alimentarnos como familia, con la palabra y con el cuerpo de nuestro Señor. Ciertamente yo estoy convencida que es un favor de Dios el que ellos crean esto, el que ellos estén convencidos, porque a fuerza pues ni los zapatos entran y muy importante, muchos de sus amigos no viven esta misma realidad. Sin embargo, yo también de chiquita tuve el testimonio de ver a mi mamá que iba a misa todos los días y mis hijos también lo están viendo ahora conmigo. Quiero compartirles que yo vivo a media cuadra de la iglesia del Santo Niño de la Salud, es la que se ve ahí, la foto está tomada desde la terraza de mi casa y obviamente se escuchan las campanas. Y yo un día le dije al Señor, Señor, por favor, si estoy aquí en la casa, cuando escuche las campanas, no me dejes faltar a misa. Hice un trato con Él y el Señor ha cumplido su palabra. Obviamente ahorita yo no necesito escuchar las campanas, mucho menos necesito estar cerca de la iglesia, pero fue mi manera de empezar, haciendo un trato con Dios. Entonces yo les insisto mucho a mis hijos, hagan tratos con Dios, sepan qué pedirle a Dios. Ya Dios se encargará de ver si les conviene o no les conviene, pero pídanle a Dios, pídanle mucho. Hoy mis hijos, cuando yo empecé a ir a misa tenía que hacer muchos ajustes porque por los horarios de ellos y las llevadas y las traídas como que se estresaban mucho de que si no llegaba a misa y me decían, pero ¿por qué tienes que ir a misa todos los días? Y me acordé cuando yo me hacía la misma pregunta con mi mamá, pero hoy ellos están más al pendiente
pendiente que yo de que no vaya a faltar. Cuando se oyen las campanadas y estoy en casa, Matías lo primero que me dice es: madre, te habla Dios, ya vete para allá, ¿verdad? Entonces, ciertamente yo creo que ellos están aprendiendo a apreciar, igual que yo lo hice, la belleza de ir a misa, de tener un encuentro, un alimento diario con Jesús y que te interpela para que tu vida tenga coherencia con el Evangelio. El tercer punto que quiero compartirles es de lo bello que es creer en familia. Yo he pasado prácticamente todas las semanas de mi vida en el rancho de la familia, en Salinas Victoria. Desde que estábamos chiquitos, mis 4 hermanos, hasta ahora que estamos cada quien con nuestras familias. Y ciertamente todo lo que hacíamos nosotros de chiquitos, lo estamos haciendo ahora con nuestros hijos. Y es muy bonito ver cómo el mensaje central de nuestra fe se va pasando de generación en generación a través de actividades, de reflexiones, incluso de diversiones muy sencillas. Pero yo quisiera hacer mención especial del Vía Crucis. El Vía Crucis en Salinas siempre lo hemos rezado el viernes a las 3 de la tarde, pero un buen día mi mamá tuvo la ocurrencia de sacar ropa que tenía ahí, faldas, blusas, telas, cintos, y empezó a vestir a todos los niños, y de repente tuvimos por ahí a Jesús, a María y a todo el pueblo judío. Ustedes pues, ahí están en la esquina derecha. Los niños, cuando empezaron a escenificar el Vía Crucis, se empezaron a interesar mucho, y ellos escogían sus roles, y el máximo honor pues era ser Jesús. Yo estoy segura que ese Vía Crucis influyó en la vida de ellos de muchas maneras. Mi hijo mayor, Marcelo, hace 3 o 4 años fue por primera vez a misiones, y desde entonces no nos acompaña al rancho porque para él es vital pasar Semana Santa en misiones, dando lo que a él, lo que él recibió. Y no solamente se trata de lo que da, sino de lo que recibe también. Sin duda yo creo que son estas costumbres que se van transmitiendo de generación en generación y que se abrazan como gran tesoro en la familia, las que van haciendo que se acoja la fe de una manera más comprometida. El cuarto punto, ya para terminar, es el amor a María. Cuando hablé de mi papá, lo que no les dije es que a pesar de su total indiferencia a la fe, él siempre fue muy devoto de la Virgen del Perpetuo Socorro. Tanto que yo creo que ella tuvo mucho que ver en su perseverancia final. Esta devoción él la obtuvo de su mamá, de mi abuela Elisa, a quien él quería mucho, y yo fui testigo como cada día antes de salir de la casa él le daba un beso al cuadro de la Virgen y otro al cuadro de su mamá. La Virgen siempre estuvo presente en su vida, y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que la Virgen esté presente en la vida de un hombre que es tan indiferente a la fe? ¿Cómo le hizo María? Y para mí la respuesta es bien sencilla. María es madre, y las mamás nos metemos de todas formas. En el caso de mis hijos, miren, la verdad es que pobres, no han tenido mucha opción. O sea, a ellos les tocó una mamá que lo que más les gusta es estar en estas cosas. La canción de cuna que yo les cantaba a cada uno de ellos era la de Desde el cielo, una hermosa mañana. Esa era, o sea, yo no me sabía ninguna otra canción de cuna más que la guadalupana, y esas se las cantaba. Yo creo que cuando desde pequeño estás recibiendo paz a través de cierta situación, eso se te queda en el subconsciente, ¿verdad? Y María se metió a mecer la cuna de cada uno de ellos, y por eso ellos ahorita tienen una relación muy hermosa con la Mater, y por eso yo creo que María los ha acogido como madre que es. Bien.
agradecemos a la señora Elisa Mena. Sé que hay algunas cosas todavía más por compartir, pero en cuestión de tiempos ya estamos un poquito apretados. Muchas gracias. Cuando fui, el aplauso para todas ellas, por favor. Cuando fui coordinador del centro vocacional, una vez llegó una señora para pedirme que desanimara a su hijo a que entrara al seminario. A mí se me hizo extraño eso, pero la señora me pedía que desanimara al niño que estaba muy entusiasmado, el muchachito, a entrar al seminario. Y le dije: señora, ¿quién llevó a su hijo a bautizar? Yo. ¿Quién le enseñó a rezar? Yo. ¿Quién le llevó a la primera comunión y los demás sacramentos? Yo. ¿Quién le transmitió la fe? Señora, que su hijo quiera ser sacerdote es su culpa. Pues las mamás tienen mucho en nuestro camino vocacional y por eso pues agradecemos de una manera muy especial a las mujeres. ¡Y que vivan las mujeres!